Estimados amigos, muy buenas noches. Como todos los sábados, estamos ante una nueva edición de su programa Conversando por el Perú, que se transmite por PBO Radio 91.9 frecuencia modulada, la radio con fe, y se transmite también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. En esta oportunidad vamos a hacer un programa especial. Vamos a evaluar el primer año de gobierno de Pedro Castillo y para eso contamos con la presencia muy valiosa de Juan Cheput, el cual es conocido por todos ustedes, y durante este programa vamos a desarrollar y analizar distintos aspectos del acontecer nacional, sobre todo haciendo el balance de lo que ha acontecido en este primer año de gobierno del señor Castillo. Muy buenas noches, Juan. Bienvenido al programa. Este es un programa importante y entonces yo quería hacerte la siguiente pregunta. No tanto repetir lo que creo yo casi el 80% de peruanos sabe, que vimos un desastre y que el gobierno está hasta el cuello embarrado de actos de corrupción, sino preguntarte cuáles son las lecciones que los peruanos podríamos sacar de este primer año de Castillo. ¿Qué ha significado? ¿Qué debe significar y cómo ver el futuro? ¿Cuáles son las lecciones que deberíamos sacar al respecto? Muy buenas noches, Ángel. Un placer estar acá contigo. Mira, me parece muy interesante el fondo de tu pregunta, de que vayamos más allá del recuento. Que ya lo conocemos. Que ya todos los canales lo han hecho, todos los medios de comunicación, sino qué lecciones debemos de tratar. Porque la verdad es que creo yo que somos un país que no aprende de sus errores. Eso. Un país que, a pesar que ha sido condenado a una serie de frustraciones por el inmediatismo y por el excesivo afán por polarizar la situación de tal forma de convertir en buenos a uno y enemigos a otros, estamos viviendo la consecuencia de una perversa campaña en el año 2021 en la cual cualquiera podía ganar menos Keiko Fujimori. Sí, pues. Y no es una cuestión de ser keikistas ni fujimoristas, pues tú y yo hemos estado en la vanguardia de la lucha contra el fujimorismo. Cuando estaban en el poder. Cuando estaban en el poder y cuando eran fuertes. Cuando eran poderosísimos, claro, ¿no? Cuando Montesinos estaba en su apogeo, en el año 94, 95. No es cuestión de eso, sino es una cuestión de analizar los hechos. Pedro Castillo no surge de la nada. Pedro Castillo surge como consecuencia de una polarización en la cual tenía que ganar a como dé lugar para evitar que el fujimorismo llegue al poder. Entonces la gente, de manera irreflexiva, apostó por un ciudadano que no tenía ningún tipo de trayectoria, ninguna solvencia y que más bien tenía una serie de vínculos con Sendero Luminoso, con el Movadef y con la izquierda radical, sin analizar la consecuencia de sus actos. Ese solo hecho de que no analicemos la consecuencia de nuestros actos nos retrotrae a lo que conversábamos la vez pasada, a ese famoso libro de Luis Alberto Sánchez, Perú, retrato de un país adolescente, así es, en el cual Luis Alberto definía la inmadurez como esa incapacidad para ver qué logramos como consecuencia de lo que hacemos hoy. El cortoplacismo. En el cortoplacismo. Entonces el Perú apostó por Castillo y hoy día estamos padeciendo una involución social, un deterioro político y una catástrofe institucional. Claro. Ahora, es importante destacar y profundizar el análisis por qué surge Castillo. Porque, claro, hoy día es fácil cómo pasó, parece que fue un accidente, un rayo que salió pues en cielo claro, una tormenta que se desató de improviso. No, el análisis un poco más profundo creo que demuestra que se han ido creando las condiciones para que finalmente el electorado peruano, al cual algunos injustamente lo acusan de ser pues limitado, primitivo, electrotarado dirán algunos, ¿ya?, haya sido sometido a una suerte de estrés, depresión, donde intervinieron hechos reales como la pandemia, la crisis económica que provocó el pésimo trato que Lagarto Vizcarra hizo de la misma, y una campaña sistemática a lo Goebbels en Alemania de casi lavar el cerebro permanentemente a la gente y en todo caso dar una explicación de la precariedad de la existencia en función justamente a un conjunto de instituciones políticas republicanas, ¿no? Y hombres políticos también, hombres y mujeres políticos que, sin duda alguna, como toda obra humana tienen fallas,
pero que fueron devaluados al extremo, de modo tal que la única salida posible era borrar el mapa, hacer una especie de fiat luz, una creación ex nihilo e inventar algo. Y como esos tipos de experimentos en la historia social de la humanidad siempre lleva pues a la arbitrariedad y a la sinrazón. Y Pedro Castillo es expresión pues de eso, justamente, ¿no? Claro, Pedro Castillo ha sido, digamos, en alguna medida, y poco a poco se dio la cosa para que inventemos a Pedro Castillo y ahora sufrimos las consecuencias. Mira, Pedro Castillo es el Sagasti chotano y Sagasti es el lagarto intelectual. Ajá. ¿No? Y el lagarto no es otra cosa que la expresión de un individuo ambicioso, o sea, me refiero a Martín Vizcarra, que se coloca allí con el único afán de que otro sector que necesita de monigotes al frente se consolide en el poder, que es esa estructura progresista conocida coloquialmente como los caviares. Así es. Mira, si nosotros no empezamos a hacer un análisis sociológico de lo que significa ese progresismo falso, hipócrita, que está buscando simplemente consolidarse económicamente, vivir de las prebendas del Estado, manipular organismos electorales, etcétera, etcétera, para seguir viviendo de su sistema de privilegios, no estamos haciendo un buen análisis. Acá falta coraje en el Perú para señalar que desde el año 2000 ha empezado un proceso de intromisión en el Estado, capturando primero con éxito todo el sector justicia y todo lo que significa el sistema de justicia, o sea, del Ministerio de Justicia pasan a todo el sistema de justicia, Fiscalía, Poder Judicial, etcétera, Ministerio Público, etcétera, etcétera, y luego a los estamentos correspondientes, el Consejo Nacional de la Magistratura, la OCMA, hasta llegar a una situación en que toman el poder con Ollanta Humala y simplemente no lo quieren dejar. Entonces, ellos están en una posición muy cómoda, que han capturado todos los mecanismos fácticos de poder, es decir, la prensa, en la cual tienen un especial protagonismo, las universidades, los sindicatos, algunos partidos políticos, sobre todo los de la izquierda. Entonces han llegado a una situación en que tienen ya una hegemonía en el poder y no la quieren perder. ¿Por qué? No porque quieran seguir cumpliendo noblemente con el Perú, sino porque tienen miedo que se levante la alfombra y el sistema de prestigio en el país se vaya a un caos absoluto, donde falsos valores van a surgir de la consecuencia de ese destape, y vamos a ver cómo son profundamente corruptos, ¿no? Por ejemplo, el hecho que últimamente se hayan negado a investigar el fraude electoral, que desde mi punto de vista sí hubo fraude, nunca he negado esa posición, lo sigo ratificando, los indicios son más que suficientes, es un acto gemelo al que fue el fraude del año 2000, solo con la diferencia que no lo han querido investigar. A priori, ni la Fiscalía ni el Jurado Nacional de Elecciones, y no lo quieren investigar porque nos vamos a dar cuenta que los notables y todo ese tipo de gente están involucrados. Entonces, ese pánico a que se destape una situación de corrupción generalizada por parte de los que pretenden ser los portavoces de la honestidad en el Perú, sí, es lo que hace que hagan el máximo esfuerzo para que no gane una posición que los saque del poder. Sí, es verdad. Aquí estamos hablando entonces de ya empezando a identificar a algunos responsables. Es esta claqué, esta clase política que la llamamos caviares acá en el Perú, y que efectivamente aupado en distintos aparatos del Estado y sobre todo en los aparatos ideológicos, en los medios de comunicación, en la escuela, en las universidades, en el ambiente intelectual también, han logrado y han tenido éxito, y esto hay que reconocerlo, de vender algunas ideas que se han hecho con sentido común. Por ejemplo, la denostación absoluta de toda tradición. O sea, todo el pasado es condenable, pero llevado al extremo, porque mira tú, si la tradición fuera nefasta siempre, no habría procesos, digamos, virtuosos como en Inglaterra, donde justamente la actuación de sus costumbres, sus instituciones y sus grandes dirigentes a lo largo de la historia ha ido sedimentando justamente eso, una tradición virtuosa que, mira, en Inglaterra, para los que no saben, no tiene una constitución escrita. No, pues. Y sin embargo, sí tiene constitución, que está marcada justamente por esas costumbres, histórica. Esa constitución histórica, lo que ellos llaman la ley de la tierra, ¿no? Que va a ir moldeando para las futuras generaciones una forma de actuar que, por supuesto... Que se diseña con Cromwell. Claro, pero mira tú, es una forma de actuar
que no se niega a la tradición, que nunca es estática, porque lo estático finalmente no resiste las variaciones propias del tiempo, pero sí marca una pauta para que las futuras generaciones, ¿no?, a pesar del tiempo, puedan tener una actuación fundamental, digamos, que piense en la grandeza del país, que entienda la política como un servicio público y que los que se meten a la política estén peleando, sean por cada vez ser más abnegados en producir el bien común. Si esas tradiciones no existen, que son las que nos moldean y nos impulsan, evidentemente el quehacer político se vuelve pues arbitrario. Y eso es lo que ha pasado en el Perú, porque este pensamiento intelectual, pseudointelectual, podemos después caracterizarlo, ha hecho loas de la novedad absoluta. Entonces, mientras el político tenga menos experiencia, menos biografía, ninguna suerte de tradición atrás, es mejor. Y como tú comprenderás, Pedro Castillo es el que reúne mejor esas condiciones. Sale de la nada, porque es nada. Claro, porque mira, ¿te das cuenta? Es lo que Cornelius Castoriadis llama, sí, claro, el ascenso de la insignificancia. Así es. ¿No? O sea, estos hacen loas a lo insignificante y lo convierten en héroes. ¿No? Pero es algo que no solo ha invadido la política. En relación a lo que tú acabas de mencionar, ellos han sido muy eficaces en desaparecer a los políticos de fuste de los medios de comunicación y también a aquellas personas que pueden brindar algún tipo de formación de opinión distinta a la del pensamiento único que ellos pregonan. Mira, es realmente impresionante, y lo acabo de ver en dos canales de televisión, uno de ellos el Canal N, donde en un momento tan complejo como el actual, pero tan complejo, invitan para hacer un análisis de la realidad, un análisis del momento, a señoritas que no tienen mayor experiencia en el sector público, recién egresadas de la universidad o que tienen como analistas pues 6 meses, 1 año, a analizar un momento tan complejo como este. Esa es una burla a los ciudadanos. Sí, pues. Entonces, se ha llegado a ese nivel de banalización en Canal N, en RPP, en el cual invitan a opinólogos nada más en lugar de invitar a aquellos políticos que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos, que lo único que hacen es conformar, actuar como notarios de una realidad en lugar de cuestionarla. Así es. Es el consenso complaciente de los que piensan igual que ellos. Claro, son opinólogos que repiten y se mueven en las coordenadas del sentido común ya establecido. Así es. O sea, y son invitados por eso. Y no invitan a otros porque tienen el temor que sin duda, en una intervención ante una pregunta, rompería ese falso consenso. ¿Te das cuenta? Entonces, en todos los casos. O sea, mira, hace poco El Comercio invita para opinar sobre un tema profundo de reforma electoral a Luciano López y a Omar Cairo. Sí, pues. ¿No? Dos abogados, creo que Luciano López era penalista, pero ahora funge de constitucionalista. Sí, además que no tienen prestigio en la academia, hay que decirlo. No, y el otro señor es famoso por ser un adulón del señor Vizcarra, pero sin embargo tienen el monopolio. O sea, tienen la hegemonía total en estos medios de comunicación. O sea, se ha perdido el pluralismo. Tú agarras El Comercio el fin de semana y ves que todo es un solo tipo de pensamiento. O sea, ya ni ganas da de leer ese periódico porque ves que las columnas editoriales donde tú veías antes un tipo de pluralidad, ¿no? Una invitación a pensar, ahora lo único que buscan es justificar una realidad que nos está agrediendo todos los días. Claro, y además deberían ser autocríticos porque ese tipo de práctica, de actuación, de pensamiento, es el que ha ido sedimentando poco a poco la emergencia de estos elementos que le llaman outsider, pero que aquí en el Perú realmente vienen de la nada, vienen no de una trayectoria política determinada, no de una posición que podría ser crítica o alternativa, cosa que es perfectamente natural y lógica, sino es la apuesta para destruir lo existente. Y en lo existente se destruye lo malo, pero también todo aquello que ha sido positivo. Ahora que estamos celebrando el aniversario patrio, es un poco la revisión de estos 201 años de República de Perú independiente como una enorme frustración. Más o menos los parámetros, y hablo de gente ilustrada, estoy hablando de personas que lo llevan esto a los textos, a los libros, a las investigaciones, y entonces para ellos un poco la República es la continuación de la colonia con todos sus vicios, y entonces en esa misma lógica están esperando una especie de refundación a futuro, una nueva república
una nueva independencia. Y ese discurso es el que el señor Castillo, a su manera, lo dijo cuando asumió el mandato el 28 de julio del año pasado, diciendo pues eso, exactamente. Entonces él quiere refundar el país. Pero esta cosa que puede sonar bonito a algunos oídos, sobre todo poco vigilantes, es una forma de destrucción del país si el país se concibe como una trayectoria, como un proyecto histórico. O sea, en el fondo, como tú te das, se está negando a la historia y se quiere inventar ex nihilo de la nada cosas. Y como la magia en política no existe, ni en la sociedad tampoco, entonces tenemos esperpentos como los que estamos aquí viendo en pantalla, que son pues los representantes de la nueva clase política. Esos son los nuevos actores que superan pues a los viejos políticos, a Latorre, a Belaunde, a Bedoya, inclusive a los más contemporáneos. Caramba, ¿qué tal cambio es el que hemos hecho? Por supuesto, y no nos olvidemos de lo siguiente, Ángel, que esta situación es muy cómoda para ellos, para estas personas que desde los poderes fácticos los sostienen. Yo estoy convencido, no tengo ninguna duda, que existe cierto nivel de comodidad, sobre todo en el periodismo, con esta gente. Sí, claro. Al igual que la oposición, que vamos a hablar en la segunda parte parlamentaria, la oposición mediática hace lo estrictamente suficiente para decir a la opinión pública, por si acaso estoy protestando, pero no profundizan la crítica ni la hacen agresiva, como por ejemplo fue la crítica mediática que le hicieron a Alejandro Toledo los 5 años de su mandato, que lo tuvieron en jaque, y que el Comercio inclusive sacó a poner en primera página, ¿no? Señor, dé un paso al costado y que asuma el Premier, ¿no? Sin embargo, ahora son incapaces de hacer eso, no lo hacen, no llegan a ese extremo. Y además, mira, yo no creo que nuestros periodistas sean tan incultos como, por ejemplo, para exigir la renuncia de los miembros del gabinete. Cuando Boris Johnson cae en Inglaterra, como tú sabes, Boris Johnson se negaba a irse, dijo, ok, pongo mi cargo a disposición, pero no me voy. ¿No? Él tiene que dimitir como consecuencia de que sus ministros empiezan a renunciar uno tras otro, uno. Entonces, acá los ministros están sumamente cómodos con Pedro Castillo, no ha renunciado ninguno. Y no hay ningún llamado como había antes de los medios de comunicación a decir que renuncie al gabinete por lo menos para que este señor se quede solo. ¿Por qué? Porque están cómodos. Y han empezado una campaña para pedir que ese señor renuncie, en lugar de que el Congreso lo vaque, que renuncie, pero ¿para qué? Para que asuma Dina Boluarte. Porque no están haciendo una campaña digna, honesta, imparcial y sobre todo constitucional de exigencia que la señora sea destituida. Así es. Si la prensa peruana fuera una prensa objetiva, constitucional, institucional y sobre todo imparcial, hace rato hubiera dicho, señores congresistas, ¿por qué no destituyen a Dina Boluarte? Si hay un informe firme de la Contraloría que lo único que hace es que lo confirme el Congreso y la destituya de inmediato. Mira, estás poniendo el dedo en la llaga, creo que este es uno de los elementos claves del momento actual. El ataque de estos sectores a Castillo es porque se les escapa de la mano. O sea, ellos fabrican a Castillo, pero como sucede, hay una famosa novela, ¿no? El Frankenstein, ¿no? Efectivamente se construye un monstruo y el monstruo después adquiere vida propia. Se revela. Castillo es algo de eso. O sea, Castillo ya pues creado por ellos, por supuesto, la vida política es eso. O sea, hay muchos imprevistos, hay muchas cosas que lo indisponible determina y genera situaciones no previstas, casi milagrosas. Entonces, en este caso, Castillo se les escapa de la mano, ¿no? Y entonces ese es el ataque. Porque si Castillo se comportara bajo los marcos y parámetros de Lagarto Vizcarra, sería excelente, ¿no? Finalmente que sea como es, pero que les dé el espacio a ellos para seguir haciendo sus cosas, que no se meta en sus asuntos y que sea un poco más dócil. Lagarto Vizcarra aprendió la lección rápidamente y por eso que casó con este caberaje que venía de atrás, no tuvo ninguna duda, porque mira, el señor Vizcarra era más o menos parecido. Había sido gobernador de Moquegua, pero era totalmente desconocido en el mundo político nacional. Un poco vio la situación, aprovechó la caída de Kuczynski, engañó a los fujimoristas principalmente, y de esa manera entonces
una vez en el poder, hizo alianza justamente con los que soportaban a Kuczynski. O sea, hizo un enroque complicado y, bueno, ya sabemos lo que ha significado los años de Lagarto para el país. En este caso, no. Por eso es que la actuación del caberaje no busca cambiar radicalmente las cosas, sino busca poner una persona que como un peón de ajedrez le sea más funcional a sus objetivos. Y claro, en el corto plazo, ese peón se llama Dina Boluarte, al cual sospechosamente pareciera ser que no hay mucho interés en seguir el proceso de acusación constitucional que terminaría con su inhabilitación, porque, como ya lo han dicho algunos abiertamente, ella sería la llamada a suceder ya pues al inmanejable, malcriado, inculto, en fin, con todas sus letras del señor Castillo. Pero eso no cambia la situación porque la mantiene, solamente le da un nuevo rostro, ¿no? No, por eso lo que estamos viendo en los últimos días es al arzobispo pidiendo que renuncie el presidente, sí, a los medios de comunicación vizcarristas y a los periodistas vizcarristas en una campaña contra Pedro Castillo pidiendo que se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es que asuma Dina Boluarte antes que sea destituida. Y en paralelo, un Congreso que se quiere quedar a como dé lugar y que sabe que esa es la fórmula de la permanencia de ellos, es la fórmula de la estabilidad laboral parlamentaria. Que asuma Dina Boluarte bajo el llamado a nuevas elecciones generales, mentira. Una vez que llegue, ponen un gabinete y dicen por la estabilidad del país nos quedamos hasta el 2026. Ahora, ese plan mezquino sin duda con el país es tan absurdo porque no corresponde a las correlaciones del desarrollo político general. Esto es como si en el año 2000, hagamos un poco de memoria, amigos, a la fuga de Fujimori, su destitución, su vacancia por el Congreso. Asumiera Márquez. Claro, en esa coyuntura se hubiera planteado con seriedad que Márquez, al cual estoy seguro que muchos ni se acuerdan. Márquez, por si acaso, era el segundo vicepresidente de Fujimori en esos años, ¿no? Toda vez que Tudela había renunciado, Márquez quedaba como vicepresidente. Y Márquez dijo, yo quiero ser. Nadie le hizo caso. Y además, el Congreso, que tenía un año y unos meses más, pudo decir, señores, yo me quedo los 4 años que faltan, porque finalmente el problema es de Fujimori. Pero en ese momento hubo una comprensión de que el problema no era solamente Fujimori, no eran los crímenes del presidente que había huido del país, sino un sistema que se había empobrecido, se había desintegrado, corrupto en esencia, abusivo, arbitrario, que no daba más. Y entonces la salida democrática que propició en ese entonces la OEA, recordemos ustedes, y que contó con la anuencia de algunos dirigentes fujimoristas, fue hacer un reseteo completo, borrar la página y ir a nuevas elecciones, a recorte de mandatos. Y para eso, inclusive la presidenta del Congreso, que era Marta Hildebrand, que es una persona respetable, tuvo que dejar su lugar, tuvo que dejar el puesto, y el Congreso eligió ¿a quién? A Valentín Paniagua para ejercer un gobierno de transición. En esa época se necesitaba mayoría legal, sí, es decir, 61 personas para poder vacar al presidente, y no la tenía el Congreso. Pues Fujimori tenía 75 parlamentarios entre los comprados y los que habían logrado su curul, pero sin embargo tuvieron el ejercicio de realismo político, ¿no? Que no tienen los actuales. Así es, ¿no? Y dijeron, tenemos que ir a la reducción de mandato y a convocar a nuevas elecciones. Y en la actualidad lo que hay es un deseo de estabilidad laboral. Yo creo que más o menos lo mismo. Mira, ya nos están avisando la producción, se nos acaba el tiempo, vamos a continuar en la segunda parte del programa, luego que pasemos a una interrupción para los comerciales. Nos vemos. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo memoria colectiva
destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Estimados amigos, volvemos nuevamente con Conversando con el Perú. Hemos estado analizando un poco las lecciones que se pueden sacar del gobierno y hemos puesto énfasis en cómo Pedro Castillo llega a ser lo que ha sido, porque esto es una tarea a seguir profundizándose y, por cierto, hemos quedado cortos. Ya veremos en otra oportunidad de seguir abordando el tema. Pero ahora quisiéramos hacer una variante y es hablar sobre el rol de la oposición que tiene la tarea teórica de tumbar a Castillo, pero sobre todo asegurar un desenlace democrático a esta crisis, porque no sea que vamos a cambiar, como dice el refrán, mocos por babas. Nadie quiere eso y por lo tanto es muy importante reflexionar el asunto. ¿Cómo ves tú el rol de la oposición, básicamente ubicada en el Congreso de la República, pero también en la calle y en algunos medios de comunicación, que yo creo que ese es el espectro opositor importante que ha tenido Pedro Castillo en su primer año de gobierno? Mira, yo creo que llamarlos oposición es demasiado. Sí. Yo lo que creo es que hay un esfuerzo por hacer algún tipo de antagonismo esencialmente para la foto o para las redes sociales, pero oposición como tal no hay. Y me limito a señalar dos aspectos puntuales. El primero, la permanencia de Aníbal Torres. Sí. Aníbal Torres es una persona que desde que empezó en el gabinete ha sido absolutamente controversial. No solamente se ha dedicado a destruir la imagen del Parlamento, sino que con sus ironías, con sus mentiras, con la forma agresiva con que se dirige a la sociedad, es gran causante de la polarización actual. Ha utilizado los consejos de ministros como mecanismos de activismo, claro, en los cuales ha defendido a Pedro Castillo en base a mentiras y ha generado que la población que lo escucha, que en algún porcentaje le llegan a creer, crea que el Congreso y los reales opositores al gobierno son los enemigos del pueblo. Bueno, ese señor permanece en su cargo. Ese señor ha sido interpelado. Como consecuencia de la interpelación no ha habido una moción de censura, es decir, el Congreso lo ha avalado cuando le dio la confianza y cuando lo interpeló y no lo cuestionó. Ese es uno de los elementos que prueba que no hay oposición. Y el otro, cuando vemos el presidente de la República cómo se desenvuelve con una serie de acusaciones en su contra y que en lugar de tener al frente un liderazgo firme de parte de los parlamentarios que realmente quieren impulsar una moción de vacancia, encontramos cosas tan lamentables como congresistas que dicen no hay pruebas, solamente hay indicios, o que asumen lo señalado por Benji Espinosa y utilizan sus propias palabras indicando solo son dichos, no hay hechos, ¿no? Ignorando por completo que el juicio político no requiere de pruebas. El juicio político, sí, claro, lo único que requiere son indicios y que se genere la percepción de que la persona que está al frente del país es indigno de ejercer el cargo. Y dígame si no es indigno el señor Pedro Castillo. Pero sin embargo, ante eso son incapaces de conformar una oposición que al final es simplemente un grupo de personas que están meciendo al país, que están engañando al país con la figura de ser opositores, pero no lo son. Sí. Así de simple. Bueno, este es un tema fundamental porque, claro, hastiados de Castillo, la población, ustedes amigos que nos escuchan, también quieren preguntarse y saber
por dónde están las salidas, y eso nos remite necesariamente a analizar el campo opositor, que, como bien has dicho tú, Juan, es variopinto y tiene varias cosas. Efectivamente, yo creo que hay una oposición que en el fondo no lo es y que quiere cambios para que nada cambie, el famoso gatopardismo, ¿no? Esa famosa frase, ¿no?, del italiano: en la noche todos los gatos son pardos. Entonces esa es la primera cuestión. Pero hay otro aspecto que también es importante señalar, es el grado de falta de experiencia, inoperancia, impertinencia, como por ejemplo, esto de plantear a comienzos de año, ¿recuerdas tú?, una moción de vacancia que ni siquiera fue conversada con la bancada de quien la presentó. Es un acto aventurero absoluto para quedar bien con la tribuna, en el mejor estilo del espectáculo, ¿no? Es un gesto, tiras una flor a la tribuna para que te aplauden. Y por supuesto, eso no tuvo ningún tipo de... Ni siquiera creo que llegó para ser tramitada, no tuvo los votos. Y la segunda también, porque conociendo que no había votos, insistió en algo que iba a pérdida. Resulta que, de esa manera, instituciones que provee el sistema constitucional para poder resolver este tipo de asuntos y librarnos de la pesadilla de Castillo, se devalúan. Se devalúan por el mal manejo, por la inoperancia, por el afán de figuretismo y cualquier otra consideración que no es el interés nacional. Entonces, hoy que, por ejemplo, debería presentarse ya no una, sino varias mociones de vacancia, están que se mueren de miedo porque tienen el antecedente, el fardo pesado de la mala experiencia pasada. No, y sobre todo la mochilaza que significa que ya hay dos, mociones fracasadas, y por lo tanto esta sería la tercera. O sea, cuantitativamente ya hicieron tremendo daño, claro. Hicieron un tremendo daño. Así es, pues. ¿Por qué? Por el figuretismo. Y es igual, ¿no? Mira, esa expresión vulgar de presentar 4 postulantes a la mesa directiva. Ese es un tema que vamos a analizar. ¿No? Que es otra demostración, pues, de la forma como se comporta esta oposición, una oposición de juguete, que en la práctica no ha hecho fiscalización. Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con varios parlamentarios, no con uno, con dos, con varios, y en otra oportunidad, en un evento que hubo en Miraflores, que César Hildebrand destapó como un evento clandestino cuando había sido con invitaciones abiertas, claro, ¿no? Yo dije, formen una megacomisión. ¿Por qué? Porque los hechos de corrupción son de tal magnitud y tan numerosos que en lugar de tener una comisión dedicada a este tema o comisiones especiales como tienen en estos momentos para tener economías de escala, contratar asesores más valiosos, no compactar todo en un solo grupo, formen una mega comisión. ¿Qué respondieron los parlamentarios? Muy bien, pero luego surgieron un par de parlamentarios que dijeron no, eso se hace pero para el pasado. ¿Para el pasado? Por favor, ¿acaso no es cierto que nunca se ha investigado en el pasado a los presidentes y sí lo está haciendo esta fiscalía? Entonces, ¿por qué remitirse al pasado para justificar una inacción actual? Una megacomisión sería lo mejor para que de esa manera se pueda colaborar con la Fiscalía en la profundización de datos, ¿no? Y el Congreso se convierte en justo complemento de una Fiscalía que está haciendo bien su trabajo con Patricia Benavides. Sí, por supuesto. Pero, sin embargo, no quisieron hacerlo. Y mira los resultados. El general Williams, al frente de la Comisión de Defensa, no encuentra culpa ni en Pacheco, ni en Castillo, ni en nadie por el tema de los ascensos. Pasan los días y sale un chat, o salen chats indicando de que Castillo sí recibió los $20.000 o sí estuvo metido en el tema de vender los ascensos a $20.000, etcétera, etcétera. Y no encontraron nada. Y así por el estilo. La Comisión de Fiscalización ahora va a paso de tortuga. Y entonces es una oposición que no hace control político porque permite que haya ministros como Aníbal Torres, que no cuestiona al presidente como debe ser, que no avance en las denuncias constitucionales. Estoy firmante de una denuncia que empezó hace... En febrero. Y que ya debería haberse tramitado y duerme el sueño de los justos. Todavía está. Y ahorita nos están meciendo con otra denuncia constitucional contra Dina Boluarte que empezó en mayo y a último momento de la legislatura nombran a un señor Edgar Raimundo que va a ser cuestionado el día lunes, ¿no? ¿Para qué lo nombran? Entonces, ¿para qué lo nombran? Para perder tiempo. Entonces, nos están meciendo. Así de simple. Mira, la cosa debe quedar tan clara como lo siguiente. Si Pedro Castillo sigue haciendo lo que se le da la gana, es por culpa de un Congreso que no cumple con su trabajo.
Así de simple. Así de simple, y yo creo que esta es una idea fundamental que hay que recalcarla para poder exigir al Congreso que cumpla su deber, sobre todo aquellos que se reclaman de la democracia. Miren, quienes se reclaman de la democracia en serio no pueden arriesgar a que el Congreso de la República quede en manos del oficialismo. Y la verdad es que la semana pasada, sí, pues el día que se votó la renovación de la mesa directiva, se puso en riesgo la posibilidad de que el Congreso se escapara del campo de las fuerzas democráticas y cayera en manos del oficialismo. ¿Por qué? Porque en lugar de mantener la correlación de fuerzas que permitió el año pasado, primero llevar a la presidencia a Mari Carmen Alba y con Mari Carmen Alba hacer una resistencia que yo creo que ha tenido éxitos importantes en frenar los arrestos del castillismo, sobre todo cuando estaba en su etapa inicial. Creo que eso es importante decirlo. Esa correlación de fuerzas, que es la que permite, digamos, aislar al oficialismo en el Congreso, tener las más importantes comisiones, tener la administración y marcar el rumbo del Congreso, más allá de los problemas que probablemente han existido, de los errores, de los excesos que siempre hay, porque para poner peros siempre va a haber alguna razón, pero tenemos que ver lo fundamental, y en lo fundamental esa correlación de fuerzas que llevó a Mari Carmen Alba cumplió un rol positivo para afirmar la democracia frente a la amenaza de un gobierno que venía con un impulso por haber ganado las elecciones, así sea fraudulentamente. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esa correlación se rompe para poner disque a una candidata mejor. Probablemente, yo no tengo nada contra Gladys Echaíz, creo que ha sido una gran fiscal, gran persona, pero simplemente no tenía la representación ni los votos necesarios. Y entonces, quien se mete en política e ignora esto y desecha trabajar con lo posible, con lo realmente existente, para imaginar escenarios fantásticos que son gratos a su vanidad fundamentalmente, a su orgullo, a su arrogancia en última instancia, lleva a la señora Echaíz, que por cierto se me ha caído en cuanto a una persona de más peso no se deja manosear, manipular así, a que tenga 15, 16 votos, quedar último, cuando, mira tú, si había que reforzar a Lady Camones por las razones del partido de Acuña, a pesar que Acuña estuvo en la correlación y a pesar que el señor Acuña, importante, hay que decirlo, fue al final sus votos los que inclinaron para la caída de Lagarto Vizcarra y alcanzar los 105 votos. Si realmente la gente quiere votar y quiere vacar a Castillo, tiene que contar sí o sí con los votos de César Acuña, de Luna, de Acción Popular y otros más inclusive. Si no, entonces, ¿para qué hablan de vacancia? Deberían callar la boca. Bueno, pero esta gente puso en peligro, y si se trataba de reforzar a Lady Camones, hubieran pues exigido, que yo creo que hubiera sido válido, que en lugar de Somos Perú, que en fin, yo también tengo mis reparos, incluso el partido Podemos hubiera estado un representante de Renovación Popular, por ejemplo, Muñante, y otro de Avanza por el País, Cabero, por ejemplo. Entonces, con Marta Moyano hubieran sido 3 baluartes de personas con trayectoria democrática que hubieran eventualmente cuadrado pues cualquier veleidad o debilidad de la señora Camones. Pero en lugar de eso se arriesga. Felizmente que al final esa pesadilla se disipó rápidamente, pero eso es no jugar pensando en el país, pensando en cualquier otro interés particular distinto al interés de la patria. Por supuesto, mira, esa es una posición que compartimos, lo conversamos la vez pasada en plataforma. Acá lo que hay es un figuretismo excesivo. Y ese figuretismo es muy dañino porque ha impedido de que exista una mesa real de oposición. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de señalar, de que 1000 veces preferible era la presencia de Avanza por el País y de Renovación Nacional en la mesa actual, en lugar de Podemos, claro, ¿no? Y de Somos Perú, porque no solamente son personas que han llegado a la mesa sin ningún mérito, como la señora Digna Calle, que no la conocemos, que ni la conocemos, pero es conocida porque es esposa de un financista del partido Podemos, ¿no? Y el señor de Somos Perú, que nadie sabe su trayectoria política, pero que son oficialistas en el fondo. O sea, es una mesa
la mitad de cuyos componentes o conformantes son oficialistas, porque Podemos y Somos Perú vienen votando con el oficialismo, tienen ministros, el señor Salas es de Somos Perú, ya nos hemos olvidado de eso, claro, pues, Alejandro Salas. Y eso lo han dejado los otros pasar. Y es el vocero, pero estos señores, Alejandro Cabero, Adriana Tudela, que querían ser a todas luces candidatos junto con Gladys Echaíz, la han mangoneado a la pobre señora, que yo también estoy convencido que es una digna jurista, sí, claro, pero políticamente se ha comportado muy mal, sí, y ni siquiera ha obtenido los 20 votos de la bancada, de las dos bancadas. Claro, o sea digo, menos votos de los esperados. Así es. Entonces, ni siquiera. Y además, mira, ignoran un principio elemental en política. Un político no hace esfuerzos en batallas perdidas. Así es. O sea, ¿qué sentido había en presentarse si le estaban quitando simplemente solidez a una bancada que era consecuencia del compromiso político del año 2021? Además, Marta Moyano, yo creo que decirlo, los fujimoristas han actuado en esta oportunidad bien, y lo digo yo, y creo que coincidimos, habiendo sido muy críticos del fujimorismo antes e incluso ahora. Marta Moyano dice: yo depongo mi cargo para que entre Gladys Echaíz o alguien de ellos en todo caso, pero no. Era la tozudez, mi posición o nada. Y hay otra cosa más importante, ¿no? Que el fujimorismo fue el impulsor de esa carta de compromiso. También. En la cual, si hay una situación terminal y cae Pedro Castillo y Dina Boluarte, así, conjunción, no disyunción, y Dina Boluarte, entonces se iniciaría el trámite para una nueva mesa directiva. O sea, renunciarían a la mesa. Claro, ahí le quitaron la espoleta que impedía, o sea, que hacía que esta mesa se viera ya como futuros presidentes, ¿no? Así es. Quitan eso, ya, bueno, es una mesa para administrar lo inmediato, el corto plazo, digamos. Por eso yo creo que a la señora Lady Camones hay que medirla por resultados efectivos. Correcto. Y el principal tiene que ver con lo que va a pasar el día lunes, cuando se ve el caso de Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí Rocío Torres, presidente de la subcomisión que pertenece a APP, no puede permitir pues que esté el señor Edgar Raimundo al frente como congresista delegado de esa acusación constitucional contra Dina Boluarte, porque él es parte de esa forma, de los grupos políticos que apoyan a Dina Boluarte. Mira, yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante 3 años. Ajá. En el momento de designar un congresista delegado, no podemos colocar al frente de un determinado caso al amigo. Al amigo, claro, al socio. Una especie de fiscal, ¿no? Claro. Que haga la contraparte, pues. Acá es absolutamente ridículo hasta lo que por han procedimiento, hecho. ¿no? Por procedimiento, por criterio, por ética. O sea, la señora está vinculada a Juntos por el Perú y a Perú Libre y al Partido Magisterial, y le das a alguien de Juntos por el Perú. O sea, es ridículo lo que han hecho. Pero mira, independientemente del nombramiento, con eso ya ganaron tiempo. Porque si hubiera sido un congresista delegado de otro partido político, supongamos de Avanza País o de Renovación, de cualquiera, ya en las 3 últimas semanas que el tema está muerto, ya hubiera empezado su trabajo. Claro. Pero ya pasaron 3 semanas y recién el día lunes se va a ver ahora, si es o no es. Si me permites, este es un tema que además, a diferencia de otros donde hay que hacer una investigación más profusa, aquí el trabajo lo ha hecho la Contraloría. O sea, el hallazgo lo ha hecho la Contraloría, no el Parlamento, no la prensa, sino lo ha hecho la Contraloría. En consecuencia, de acuerdo a la propia ley, los hallazgos de Contraloría tienen el carácter de prueba preconstituida. En consecuencia, la fase de investigación de los detalles ya está hecho en lo fundamental por el órgano constitucionalmente adecuado para llevar a cabo la tarea. Lo que tiene que hacer el Congreso es evaluar eso y ver el grado de sanción que impone, ¿no? Mira, es más fácil, pues. Yo no puedo desclasificar lo que sé, ¿no? Obviamente algún día lo escribiré, pero yo sé perfectamente de todo lo que hicieron desde el oficialismo para evitar que sea admitido este tema en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sé con nombre y apellido todo. O sea, los parlamentarios que han dicho por favor que esto no salga, etcétera, etcétera. ¿No? Obviamente la reserva del caso porque soy un caballero, claro. Pero han hecho lo imposible. Claro. Y los del equipo técnico que se mantiene a lo largo de los años dijeron con absoluta claridad, es imposible detener esto. Imposible, claro. O sea, constitucionalmente es una denuncia impecable. La ha hecho la Contraloría. Y mira, y ahí viene lo siguiente, ¿no? Tú ves en los medios de comunicación a abogados que mienten, que van en contra de la Constitución,
con una facilidad y con un nivel deplorable, impresionante, y no se les dice nada. No, que eso no es constitucional, que está en contra del Estado de Derecho, que vamos a acudir a la Corte Interamericana. O sea, en este país se miente de una manera escandalosa. Cuando conversamos con nuestro querido amigo Tito Borea, sí, estamos asombrados de la forma como estos abogados, pues, deforman el derecho, sí, y el derecho constitucional, sí, y plantean posiciones que como no hay antagónicos, como no hay polémicas, como no te invitan a ti, no invitan a Tito, sino invitan solamente a una parte, pueden, claro, hablar lo que se le da la gana. Sí, con impunidad. Con impunidad. Sí, pues. Y la gente dice, de verdad, puede es ser, cierto, ¿no? Claro, no puede, claro, ser. Con absoluta impunidad. Es parte de este deterioro que hay y que está generando, pues, una situación de destrucción de la institucionalidad en el Perú increíble, ¿no? Si no, mira, la infracción constitucional de la señora Boluarte es objetiva. Está plasmada en el artículo 126 de la Constitución. No requiere mayor análisis ¿Tú conoces ni interpretación. A Daniel Maurate, ex ministro de Trabajo? Claro, es un gran amigo mío. Sí, lo conozco, un querido amigo. Sí, lo conozco, claro. Y Daniel me decía hace poco, ¿no? Oye, Juan, es impresionante cómo en la televisión los opinólogos, estos opinólogos de parte, se sientan con los periodistas y dicen, los golpistas. Llaman golpismo a un acto constitucional químicamente puro, aceptable. O sea, han convertido en golpistas a quienes, con la Constitución en la mano, quieren librar al país de un sujeto que no merece estar como jefe de Estado. No, y finalmente es el procedimiento, los votos, pero la argumentación lo que tiene la última palabra. Pero mira la perversidad. Sí, llaman golpismo a lo que es constitucional. No, y los periodistas se lo permiten. Así, los golpistas, ¿no? La derecha, los golpistas. No es golpismo. Es un acto constitucional para librar al país. Entonces, todos los que nos están escuchando tienen que entender de que lamentablemente hay un conjunto de poderes fácticos, empezando por los medios de comunicación, que siguen, y hay que subrayarlo, siguen invitando a los ministros de Humala, a los ministros de Vizcarra, a todos los que hicieron campaña contra el orden de las cosas, para llegar a una situación de deterioro como la que estamos, como si nada hubiera pasado en el Perú. O sea, sigue ese nivel de intromisión en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que Pedro Castillo continúe en el poder, o Dina Boluarte. En otras palabras, se sigue manipulando a la opinión pública. La prensa también hace una falsa oposición. No solamente hay falsa oposición en el Congreso, sino también en la prensa. No, claro, y la prensa solamente, digamos, en lo que le interesa. Y me ha traído ayer vi pues un programa alucinante. Este programa del muchacho Cornejo en el Canal 7 entrevistó a Julio Schiappa y a Rodolfo Lara, conocidos nuestros, ambos nuestros, que hacen esfuerzos y malabares para justificar lo injustificable. Bueno, en fin. Lo de Rodolfo Lara me llama la atención. No, pero Rodolfo, claro, porque él era radical contra todo y era luchador anticorrupción. En Radio Libertad era la voz más escuchada en los 90. Así es. Radio Libertad se hizo famosa porque Rodolfo Lara toda la mañana se iba contra Alberto Fujimori y era una de las pocas radios que levantaba el teléfono y todo el mundo Fujimori de acá para arriba. Bueno, pero lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque una de las explicaciones que él da de por qué... Rodolfo dijo, bueno, pues este gobierno cometió un error. No debió amenazar ni quitarle los subsidios a la prensa populista, debió hacerlo después, en el tiempo, pero hacerlo de inmediato le enajenó la simpatía. Pero dijo la verdad. Claro. Yo creo que ahí, más allá de la risa y el cinismo del comentario, efectivamente es cierto. Sí, yo creo que en parte se enemista porque no le dan los recursos que estaban acostumbrados desde la época de Vizcarra. Claro, mira, y es fácil. Por eso están en oposición y en crítica. Mira, ellos empezaron siendo... Cuando Aníbal Torres plantea quitarles, recuerda que despidieron a una periodista porque no quiso cumplir las órdenes de Aníbal Torres. Sí, claro. No, lo atacaron a Aníbal Torres con todo, y sin embargo ahorita han morigerado la posición. Ahorita no, y puede ¿por qué insultar a un periodista de ellos. ¿Cuál era el problema? Que Torres le quería quitar por eso es lo que te digo. La marmaja, le quería quitar el monto publicitario. Torres ya empezó a tirar maíz de nuevo. Claro. Ahora ya no se meten con Así es. Es impresionante. No, bueno, y hablando de la oposición, otra vez volvemos sobre ella. Mira tú, yo creo que había que hacer un gesto ante Castillo, pero ese gesto tiene que ser unitario, porque si no se pierde, y más, en lugar de ganar, pierdes, porque ves un desorden gigantesco. Unos se quedaron, otros abucharon, otros se pusieron de espaldas y otros se fueron, correcto.
en fin, malo porque eso ha debido ser unitario para que tenga impacto. Porque, claro, en fin, y al final, si todos se quedan, todos se quedan. Pero, ¿qué te parece tú esta actitud en la cual se van algunos, pero 2 días después se encuentran todos ellos en el hipódromo y junto de esa como manera? hermanos. Así es. ¿Cuál es la lectura, la coherencia de algo como esto? Mira, me recuerda mucho un texto de Luis Alberto Sánchez en sus cuadernos de bitácora, cuando habla cómo Aya de la Torre llegaba a los compromisos que lo invitaban y le decían, por si acaso, señora, adentro está Pedro Beltrán, está Manuel Odría. Ah, no, señores, yo me marcho. No podemos estar en el mismo lugar. Por eso cuando es el famoso chifa de la convivencia con Beltrán, con Eudosio Rabines y Manuel Odría, fue ¿no? Porque rivales políticos de ese nivel no podían estar juntos en el mismo plato, pues, ¿no? Entonces tú cuando ves ahorita que están sentaditos, ¿no? Alejandro Cabero, Alejandro Aguinaga, Dina Boluarte y la primera dama, en una parte, a mí me sorprende porque, mira, Alejandro Cabero debería ser cuidadoso. Sí, cuidadoso. Por una sencilla razón, él es miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Él tiene que votar la suerte de Dina Boluarte. Entonces, ¿qué hace sentado con ella? ¿No? Entonces eso a mí me parece un gesto que demuestra pues que el nivel político de este Congreso es un desastre. Bueno, nos ha ganado el tiempo definitivamente, podríamos conversar más, pero ya el tiempo es así. En esa medida yo quería primero agradecer a todos ustedes su sintonía, despedirnos y en todo caso señalar que este programa se ha transmitido por PBO Radio de frecuencia 91.9 FM, la radio con fe. Y nos vemos la próxima semana con un análisis de lo acontecido en el país ya con nuevas autoridades. Muy agradecido por su preferencia y saludos a todos ustedes, buenas noches y hasta la próxima semana.